Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de La Tierra Podcast, el canal de UPA y FADEMUR en el que abordamos temas de especial interés de la agricultura, la ganadería y el mundo rural. Hoy vamos a abordar un tema de mucha actualidad por la vinculación que tiene con la coyuntura geoestratégica mundial, especialmente con la guerra en Irán. Hoy hablaremos de fertilización, uno de los pasos básicos de la producción de alimentos. ¿Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que sin fertilización no hay agricultura? Eso es algo que todo agricultor, agricultora conocen bien, pero que la población en general desconoce en gran medida. De cómo fertilizamos nuestros campos, de los costes que ello comporta, de las alternativas de las que hoy disponen los productores gracias a la ciencia y la innovación. De todo ello vamos a debatir hoy con nuestros invitados e invitada, que paso a presentar. Hoy nos acompaña el secretario general de UPA, Cristóbal Cano. Muy buenas, Cristóbal. Buenas tardes, Diego. Elena Busutil, directora general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Y Federico González de Miguel, director de desarrollo de Syngenta para el sur de Europa, empresa que colabora con UPA en la realización de este podcast. Muy buenas. Buenas tardes y gracias por la invitación. Yo soy Diego Juste, periodista de UPA. Bienvenidos. La guerra de Estados Unidos en Irán continúa, el estrecho de Hormuz sigue cerrado, los precios del nitrógeno no remiten y la dependencia del gas natural no ha cambiado. Cristóbal, me gustaría empezar contigo. ¿Cómo están aguantando los agricultores y agricultoras esta situación? Tal vez hay algunos que lo están sufriendo más que otros. Bueno, pues con enorme dificultad. Cuando tú tienes una previsión de costes en tu explotación dentro del calendario de las diferentes fases que desarrollas tu cultivo y, bueno, de una forma absolutamente inesperada, esos costes o esos cálculos que tenía estallan, por decirlo de alguna forma, pues evidentemente eso impacta en tu devenir y en la cuenta de resultados de tu explotación, cuando además, pues insisto, no hay ningún tipo de previsión que alcance a ver, ya no solo cuándo va a cesar esta situación, sino que una vez que cese, qué escenario vamos a tener después, ¿no? Entonces esa incertidumbre está impactando en nuestras explotaciones y, bueno, pues si apuntabas algún sector más vulnerable que otro, pues evidentemente podemos identificar como los cultivos extensivos, el cereal lo está pasando realmente mal, luego también el cultivo bajo abrigo como los invernaderos también está teniendo un fuerte impacto, pero en definitiva es transversal a todo el sector agrario, ¿no? Ese incremento de coste de producción de los fertilizantes que no preveíamos y que padecemos en primera persona. Elena, desde la Administración, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Estamos ante una crisis coyuntural o hay problemas estructurales? Bueno, yo creo que es evidente, como has dicho en la introducción, que estamos ante un problema ahora mismo coyuntural derivado de una crisis global, de la guerra de Estados Unidos contra Irán, que ha provocado el cierre del estrecho de Hormuz, una zona que es estratégica a nivel mundial para la producción de materias primas de fertilizantes, entre ellos el gas natural, también una fuente de energía para la fabricación de fertilizantes nitrogenados, y esto ha impactado en la producción y en el comercio de los productos fertilizantes. Para esta situación coyuntural es para lo que el Ministerio de Agricultura ha puesto en marcha estas medidas con un Real Decreto Ley de 665 millones de euros para, pues, garantizar que se siga fertilizando para hacer frente al incremento sustancial de los precios, ¿no?, que ha sucedido desde febrero hasta la actualidad. Pero luego, más allá de esta situación coyuntural, es verdad que hay factores estructurales, y hay factores estructurales que hacen que el sector europeo de fertilizantes y el sector nacional sean más vulnerables o estén más expuestos a estas crisis o a estas situaciones internacionales, ¿no? Ya lo vimos en la guerra de Ucrania, con el incremento de los precios de la energía, que impactó también en fertilizantes, y ahora lo estamos viendo de manera más clara con el cierre del estrecho de Hormuz. Entonces, sí que es verdad que hay que hacer frente también a estos factores estructurales para procurar, pues, que nuestro sector de fertilizantes esté menos expuesto, sea menos vulnerable. Y por eso la Comisión Europea ha presentado un plan de acción para los fertilizantes en mayo de este mismo año, y en este mismo sentido es en lo que quiere complementar y completar al plan de acción de la Unión Europea, el Plan Estatal de Fertilizantes, bueno, que yo creo que podremos referirnos más adelante Sin en esta duda, conversación, ahora ¿no? hablaremos de ello. Cristóbal, me gustaría preguntarte, ¿en qué áreas crees que el sector tiene más margen de mejora en la gestión de la fertilización?
Bueno, yo creo que son varias áreas. Lo primero es que hay que partir de una realidad, es que tenemos que fertilizar mejor. Hay que hacer un uso eficiente de los fertilizantes. Bueno, no se abona bien, hay que decirlo claro. Yo creo que tenemos mucho margen de mejora. Para eso es fundamental un asesoramiento, bueno, pues profesional al agricultor, para disminuir esos costes, para disminuir el impacto ambiental que tiene una fertilización inadecuada y que se hace, pues muchas veces por ese desconocimiento, ¿no? Porque al final estamos hablando que son recursos y que a nadie le gusta tirar el dinero. Pero es verdad que teniendo a nuestra alcance herramientas para gestionar bien los nutrientes, teniendo en cuenta, bueno, conocer el tipo de suelo que tenemos, el cultivo, en función de ese cultivo, cuáles son los nutrientes que necesita, elaborar un plan de abonado racional, que tenga en cuenta el momento y las condiciones también de aplicación de los fertilizantes, que es muy importante. Hay que tener, hoy ya tenemos, afortunadamente, bueno, pues un nivel de información en cuanto a las condiciones meteorológicas para abonar o no, o esperarnos unos días, o ver si vamos a tener precipitaciones que puedan perderse nutrientes por lisiviación, por evaporación. Todo eso hay que integrarlo en ese asesoramiento profesional al agricultor. Y una cosa importantísima, y ahí entramos también las organizaciones profesionales agrarias, es que todas esas herramientas tienen que llegar al mayor número de explotaciones, independientemente de su dimensión, de su tamaño. Hay que democratizar ese asesoramiento, hay que hacer llegar a todo agricultor, a toda agricultora, lo que hoy tenemos en nuestra mano para hacer un uso eficiente de esa fertilización. Yo creo que es una cuestión clave, una responsabilidad individual, pero que al final ese beneficio es colectivo, reconociendo, insisto, lo que decía al principio, ¿no? Que hay mucho margen de mejora en cómo fertilizar, en cómo hacer un uso eficiente de los abonos en nuestras explotaciones. Antonio Vallejo es catedrático de la Escuela de Ingeniería Agronómica de la Universidad Politécnica de Madrid y experto en fertilizantes. Le preguntamos cómo se producen los fertilizantes que utilizamos en la agricultura. Los fertilizantes que utilizamos en agricultura se agrupan en dos grandes tipos: los orgánicos y los fertilizantes minerales o de síntesis. Los primeros, como todo el mundo sabe, se obtienen a partir de restos orgánicos, a veces son estiércoles, que en la mayoría de las ocasiones requieren de un proceso de adecuación como es el compostaje. Los de síntesis los fabrica la industria química y dependiendo del nutriente pues tienen distintas procedencias. Los nitrogenados se obtienen fundamentalmente del amoníaco. El amoníaco es un compuesto químico que la industria química lo obtiene a partir de la reacción entre el nitrógeno atmosférico, que hay cantidades inmensas, con hidrógeno. El hidrógeno no está libre en la Tierra, en la atmósfera, y requiere de su obtención a partir de otros compuestos. Fundamentalmente es el gas natural actualmente. También puede obtenerse a partir del agua por electrolisis. En ese caso se requiere electricidad. En ambos casos el hidrógeno tiene un consumo importante de energía y por tanto el precio del amoníaco está muy relacionado con el precio de la energía y concretamente del gas natural. Es por esto que la urea, el nitrato amónico, el sulfato amónico suben de precio cuando hay fluctuaciones en estos precios de origen. Los fertilizantes fosfóricos proceden fundamentalmente de la roca fosfórica. Son yacimientos que están localizados en algunas partes del mundo, pero el problema es eso, que están muy concentrados en algunos sitios, por ejemplo en el Sáhara, y el precio pues, va a depender de los países que tienen esos yacimientos.
El potasio se obtiene también de yacimientos minerales, fundamentalmente cloruro potásico, y tiene la ventaja sobre los fosfóricos que estos yacimientos son más dispersos, son más abundantes. La pregunta entonces ahora sería cómo actuar, ¿no? Federico, voy contigo. ¿De qué herramientas innovadoras disponen los agricultores para ser más eficientes en el uso de los fertilizantes? Muy de acuerdo con lo que decía Cristóbal. El fertilizante más económico y más sostenible es el que no se desperdicia. Y sí que lo tenemos que empezar por la eficiencia. Y a día de hoy, como ejemplo, contamos con dos palancas tecnológicas que nos ayudan a mejorar esa eficiencia. El primero es conocer el suelo de verdad. Y tenemos herramientas en base a imágenes satelitales o si necesitamos un nivel de detalle aún mayor en base a escaneos del suelo que nos permiten dar un mapa detallado de las propiedades del suelo y ajustar nuestra fertilización de acuerdo a eso prácticamente palmo a palmo, y herramientas de agricultura de precisión que nos permiten implementar ese plan de fertilización de una forma mucho más precisa de lo que hacemos a día de hoy. En un terreno heterogéneo, esto puede significar un ahorro de fertilizantes de dobles dígitos. Ujú. La segunda palanca que tenemos es la biología. Tenemos herramientas, tenemos tecnologías nuevas en base a microorganismos, en base a bacterias fijadoras de nitrógeno, que fijan el nitrógeno atmosférico, lo ponen a disposición de la planta. Tenemos tecnologías en base a microorganismos, en base a bioestimulantes, que mejoran la absorción de nutrientes por parte de la raíz, que movilizan el fósforo que está presente en el suelo, que no sustituyen la fertilización mineral, pero sí que la hacen más eficiente, que es lo que estamos buscando. Y luego, como decía Cristóbal, lo que es fundamental es que toda esta innovación llegue al agricultor, que llegue al pequeño y al mediano productor. Y ahí es donde la labor de asociaciones como UPA, de cooperativas y de la cadena de distribución es fundamental. Y también, por supuesto, como decía Cristóbal, el asesoramiento técnico es clave. Elena, desde el Ministerio, ¿qué diagnóstico hacéis sobre la dependencia de la agricultura española respecto a fertilizantes importados y vinculados a mercados energéticos internacionales? Puede existir, están existiendo ya tensiones en el precio, pero puede existir incluso riesgo de suministros. A ver, la dependencia ahora mismo de la industria europea y española del sector es obvia, es clara, ¿no? Ujú. Nosotros de fertilizantes nitrogenados importamos alrededor del 50% de nuestras necesidades, más la dependencia para fabricar nitrogenados, que es gas natural como materia prima y también como energía. Somos deficitarios, obviamente, y también somos importadores o necesitamos importar para poder fabricar. Y en fosfatados estamos en un 70% de importación de las necesidades, con lo cual esa dependencia exterior es clara y por eso es en lo que tenemos que trabajar, ¿no? Por una parte, mejorar la eficiencia, que es fundamental, en el uso del fertilizante, ¿no? Para utilizar menos y utilizarlo mejor. Ujú. Y luego también esa autonomía de la industria, esa autonomía estratégica la que tiene que avanzar en cuanto a depender menos del exterior, pues también desde el punto de vista energético, con una descarbonización y también poniendo en manos del productor pues nuevos productos, ¿no? Luego, si puedo extenderme un poquito más en cómo veo cada una de estas líneas, porque coincido plenamente en lo que han dicho mis compañeros de mesa, ¿no? En esa necesidad de mejora tecnológica y de eficiencia. El Ujú. incremento del precio ahora yo creo que es el principal problema. Sí que es cierto que en un primer momento también nos preocupó que pudiera haber una crisis de suministro, porque es una zona estratégica en el mundo para la producción de fertilizantes, para la producción de gas, pero también de materias primas,
de ácido sulfúrico, por ejemplo, para la extracción de fosfatados o de los propios fertilizantes nitrogenados, etcétera. Ahora mismo, bueno, pues esa preocupación en cuanto a suministro ya, bueno, creo que está superada, y ahora mismo estamos, bueno, pues preocupados como todos con el precio, ¿no? Con el impacto en precios. El pico es verdad que tuvo lugar en el mes de abril y ahora, bueno, parece que hay incluso una pequeña moderación, una tendencia algo decreciente, pero hasta que los precios, sabemos todos, vuelvan a situarse a niveles normales, bueno, pues habrá que ser muy cautelosos y estar muy vigilantes en los acontecimientos que sucedan en los próximos meses. Muy bien. Por contextualizar el ahora, decir que este podcast se graba a finales de julio de 2026, que los oyentes pueden escuchar este podcast en cualquier momento, dentro de unos meses, y así saben a qué nos referimos cuando decimos ahora. Hace pocas semanas, asistíamos a la presentación en unas parcelas de regadío en San Martín de la Vega, en Madrid, del Plan Estatal de Fertilizantes, que yo sepa el primero, hasta donde yo conozco. En el acto organizado por vuestro ministerio, Elena, por el Ministerio de Agricultura, participó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que explicó las líneas maestras de este plan. Me gustaría, por favor, que pudieses resumirlo un poco, este plan, hasta lo que sabemos hoy. Sí, bueno, el plan estatal es un hito en cuanto a que es el primer plan estatal de fertilizantes que se aprueba, y el objetivo es tener un sector de fertilizantes más fuerte, más resiliente, que nos hagan menos vulnerables ante situaciones internacionales que cada vez pues estamos asistiendo a situaciones más frecuentes de volatilidad, de conflictos, de afectación al comercio, y la idea es esa, tener un sector más resiliente frente a crisis futuras y más autónomo desde el punto de vista estratégico. Y cuando digo sector hablamos de toda la cadena, hablamos desde los fabricantes hasta los comercializadores y utilizadores, es decir, los agricultores, que son los que van a utilizar el fertilizante y los que se juegan al final su cuenta de resultados, ¿no? Como decía Cristóbal. Entonces, la idea es establecer un marco de acción en un proceso colaborativo en el que esperamos recibir propuestas por parte de todo el sector, de toda la cadena, de todos los actores que participan en la cadena de fertilización, para establecer este marco de acción, que tiene 3 ejes fundamentales que ya han salido en estos minutos de conversación. El primero es mejorar la eficiencia a nivel de explotación, la eficiencia en el uso. El segundo es procurar una autonomía estratégica de la industria o una menor dependencia del exterior en cuanto al abastecimiento y fabricación de fertilizantes, también promoviendo una mayor descarbonización de la industria, promoviendo también que lleguen a los agricultores esta innovación, estos nuevos productos que son complemento de esta fertilización, podemos denominar tradicional. Y el tercer eje es aquellas propuestas y aquellas acciones que van a reforzar la transparencia de la cadena. Necesitamos poder anticiparnos también a estas crisis, y cuando llegan estas crisis estar mejor preparados para adoptar medidas rápidas y mejorar la transparencia y la interlocución de los diferentes actores. Hemos convocado ya ayer creo que fue, porque la semana vuela. Una primera reunión de grupo de trabajo, ¿vale? Para que con todos los actores implicados, para empezar a recibir propuestas y empezar a trabajar cuanto antes. Es un proceso que va a liderar el Ministerio de Agricultura, pero también contamos con la colaboración de otros ministerios que son fundamentales que estén implicados, como el Ministerio de Industria o como el Ministerio de Transición Ecológica, y por supuesto también en su momento otras administraciones públicas. Muy bien. Y Cristóbal, ¿qué os parece todo esto? Me imagino que ya desde UPA estáis preparando las propuestas para remitir. Sí, efectivamente, como decía Elena, esta semana hemos tenido la primera reunión donde ya se ha bajado al detalle, ¿no? Después de la presentación por parte del presidente del Gobierno. Y de aquí al 11 de septiembre, que es la fecha que han abierto para mandar propuestas, pues sin duda que desde UPA mandaremos propuestas para enriquecer ese plan estatal de fertilizantes, que lo acogimos con muy buen grado, ¿no?
digamos que es un paso más, o el paso que echábamos en falta. Hablaba Elena que Europa ha puesto encima de la mesa una estrategia en la que el diagnóstico está muy bien, pero hay que bajar y aterrizar, ¿no? Estuvimos presentes el pasado 19 de mayo en Estrasburgo en esa presentación de esa estrategia europea de fertilizantes, y lo que necesitamos es que además del diagnóstico se acompañe con hechos tangibles y con hitos en el tiempo, ¿no? Y este plan estatal lo tiene, y ahondando un poco en algunas de las medidas que se ponen encima de la mesa. Ya hemos hablado de la primera de ellas en mi primera intervención, en una de mis intervenciones, ese uso eficiente, esa aplicación de las tecnologías. Y las dos siguientes, una especialmente importante, que se habla también aquí, que es reducir esa dependencia. Yo creo que en nuestro país tenemos amplias posibilidades de conseguir ese objetivo, ¿no? Por citar algunos ejemplos, todo lo que tiene que ver con favorecer la economía circular tiene que estar dentro de ese punto. Por aterrizar y por dar alguna cuestión ya concreta, tenemos sector ganadero importante en nuestro país, tanto en intensivo como en extensivo, y lo que no puede ser, lo que en una zona es un problema, que es la gestión de esos subproductos de la ganadería, pues es parte de la solución, o puede ser parte de la solución, de forma que, bueno, pues esa fuente de nitrógeno, fósforo, potasio, que son los estiércoles, pues tienen que tratarse, tienen que revertirse para devolvérselo al campo. Hablamos de ganadería, hablamos también de sus productos agrícolas. Bueno, pues todo lo que tiene que ver con el material vegetal tiene que ser una fuente también de fertilizantes con el tratamiento adecuado, enriquecido en el caso que tenga que ser, pero que evidentemente tenemos materias primas que tienen que sustituir o que tenemos que utilizar para reducir esa dependencia, que al final, cuando vienen momentos tan complicados como los que hemos vivido, tanto en la guerra de Ucrania como ahora, aflora esa dependencia que Europa tiene de materias primas que no posee para la fabricación de fertilizantes, y que, a pesar de que ahora estamos en una situación coyuntural, como no corrijamos, eso es estructural, y evidentemente no podemos tener un sector con unos pies de barro, ¿no? Que dependa de algo que no tenemos, ¿no? Junto con todo lo que tiene que ver con la fertilización de este tipo, de favorecer la economía circular, hay otras cuestiones que para nuestra organización es también tremendamente importante, que incluiríamos en este punto. Se ha comentado también aquí por parte de Federico en el tema de los bioestimulantes, que son fundamentales que se impulsen, pero también la NTG, las nuevas técnicas de edición genómica, que además recuerdo que desde España, del Ministerio de Agricultura, fue un objetivo claro en el periodo en que tuvo la presidencia del Consejo Europeo. Era un objetivo prioritario que puso el Ministerio, y se ha conseguido agilizar desde el punto de vista normativo, pues que tengamos variedades más resistentes a las condiciones climáticas, menos dependientes de ciertos fertilizantes. Y ahora lo que hace falta es que cuanto antes tenga a disposición de los agricultores, que tengamos esas nuevas variedades, esas nuevas semillas, esas nuevas plantas adaptadas a la situación que tenemos y con toda la garantía para el conjunto de los consumidores. Y ya por terminar, una cuestión que también para nuestra organización es clave, que es la salud del suelo, el contenido en materia orgánica del suelo. Un suelo rico, un suelo bien estructurado y con un contenido en materia orgánica óptimo, además de liberar y de tener una mayor disposición de nutrientes, se digieren mejor por parte de la planta, y tenemos el suelo en unas condiciones mejores, más resilientes ante cualquier bueno, pues acontecimiento que podamos padecer en nuestra explotación. Por tanto, son cuestiones que nos parecen claves en esa reducción de la dependencia, y evidentemente, y con esto termino, también lo ha comentado y es el tercero de los puntos, ¿no? Lo denunciamos desde el minuto uno desde nuestra organización. Siempre que hay cualquier tipo de problema, aflora aquellos que quieren hacer su agosto a costa de los agricultores, ¿no? Y hemos padecido episodios, bueno, pues que a nuestro juicio ha sido parte de la especulación la que ha traído una consecuencia tan peligrosa en el nivel de precios,
que además de las situaciones objetivas, del cierre del estrecho de Hormuz, del encarecimiento de materias primas, pero en ese ruido, pues hay quien intenta también hacer su agosto, como digo, y para eso herramientas que doten de transparencia, de información, de constituir la mesa de crisis, como se ha denominado en esta primera reunión que hemos tenido de trabajo de los fertilizantes. Seguro que son herramientas que van a contribuir o incluso a intentar minimizar esos movimientos especulativos que siempre hacen más daño al más débil y que en este caso somos los agricultores, ¿no? Profesor, ¿cómo estamos gestionando hoy la fertilización? ¿Y dónde tenemos margen de mejora? La fertilización nitrogenada se basa en obtener un balance lo más adecuado posible entre lo que aportamos como nutriente y lo que lo consume la planta o se pierde al medio. Hay que pensar que el nitrógeno que no se consume se pierde con mucha facilidad al medio, por ejemplo al agua, produciendo lavado de nitratos, contaminación de aguas superficiales y subterráneas. También hay pérdidas a la atmósfera, como por ejemplo el amoníaco o el N2O, que es un gas de efecto invernadero que, aunque se pierde en cantidades pequeñas, afecta mucho a la huella de carbono del cultivo. Conseguir una mejora en la predicción de estas pérdidas pues es muy interesante, porque vamos a mejorar precisamente el medio y vamos a ahorrar fertilizante. Hay que tener en cuenta también el aporte que va a hacer el propio suelo a través de los materiales orgánicos que tiene y la extracción en el tiempo de la planta. ¿Cómo se está haciendo hasta ahora? Pues hasta ahora este balance se hace de una manera simplificada, es teniendo en cuenta fundamentalmente lo que extrae la planta y la experiencia del agricultor o del técnico. Y aquí yo creo que hay un importante margen de mejora y se está viendo ya en los últimos 2-3 años que han aparecido herramientas muy útiles, como son las calculadoras de nutrientes, que nos ayudan precisamente a tomar la decisión, porque tienen en cuenta datos de este balance. Y es más, algunas ya tienen en cuenta también las características del propio lugar, del propio suelo. Hay también margen de mejora en aspectos como, por ejemplo, la elección del fertilizante. No es lo mismo aportar urea que un nitrato amónico, o, por ejemplo, dónde aportar el fertilizante, si enterrarlo, no enterrarlo, hacer fertilización. Todos esos aspectos pues lógicamente pueden mejorar mucho el aprovechamiento del nutriente. También, por ejemplo, tenemos los aspectos, por ejemplo, de la variabilidad que tienen las parcelas, las fincas, en cuanto a la fertilidad. Yo creo que esto es una de las estrategias que van a dar y van a tener importancia en el futuro, en lo que llamamos fertilización variable o fertilización de precisión, que es aportar el nutriente, en este caso el nitrógeno, dentro de la parcela a distintas dosis según el rendimiento esperado dentro de la parcela. Federico, ¿qué podéis aportar grandes empresas punteras como Syngenta en este reto de la fertilización y en los otros grandes retos que tiene el sector agroalimentario? Bueno, Syngenta no es una empresa de fertilizantes, pero es mucho más que una empresa de fitosanitarios. Es una empresa de ciencia agrícola. Y además de las herramientas que ya he comentado antes, de escaneo de suelo, herramientas digitales y de agricultura de precisión, el desarrollo de microorganismos y de bioestimulantes, Syngenta también tiene un foco muy fuerte en el desarrollo de variedades. Y estoy de acuerdo con Cristóbal que las nuevas técnicas genómicas, cuya legislación está todavía en desarrollo, van a ser clave también para el desarrollo de variedades más eficientes. Concretamente en España,
tenemos un equipo técnico de más de 40 personas que se dedica a validar, a trasladar toda esa ciencia a la realidad del campo. Este equipo se ocupa de validar la tecnología y probarla en nuestras condiciones, en nuestros suelos, en nuestros cultivos, en nuestras áreas. Para que os hagáis una idea, el año pasado hemos hecho más de 450 ensayos, de los cuales más de 160 son con productos biológicos. Pero la innovación es un ecosistema de colaboración. Y es fundamental la colaboración con las entidades públicas, entidades como el CSIC, como las universidades, que generan ese conocimiento de base, y es responsabilidad de empresas como la nuestra el validar, el escalar esa tecnología y de manera transparente, junto con la administración, junto con las asociaciones de agricultores, con cooperativas, con la cadena de distribución, que pueda llegar toda esa innovación al agricultor. Elena, ¿cómo puede la PAC u otras políticas nacionales apoyar una fertilización más eficiente sin convertirse en más burocracia para las explotaciones? Bueno, yo creo que tenemos muchas herramientas y muchos campos en los que incidir. El Real Decreto de Nutrición Sostenible sí que exige a las explotaciones que tengan un plan de abonado. Un plan de abonado es fundamental, pues, para planificar la actividad de fertilización adecuada a las condiciones particulares de cada explotación, teniendo en cuenta las necesidades del cultivo, el cultivo precedente, las condiciones del suelo. Se ha hablado del suelo y el conocimiento del suelo es esencial. Yo creo que la importancia que se le está dando al suelo en los últimos años pues pone de manifiesto la cantidad de investigación y de esfuerzos que se están haciendo en conocer mejor los suelos, porque es básico para tener un cultivo productivo y un uso eficiente de los fertilizantes. El asesoramiento que también prevé el Real Decreto de Nutrición Sostenible pues es fundamental para poder hacer un plan de abonado ajustado a las condiciones de cada explotación, como un traje a medida, ¿no? La fertilización tiene que ser una recomendación a nivel individual, en función, como digo, del cultivo, teniendo en cuenta el momento de la planta, las condiciones meteorológicas, como ha comentado Cristóbal, y el conocimiento de nuestro suelo. Por tanto, toda la parte de impulsar ese asesoramiento científico, ese conocimiento, esa transferencia de conocimiento es fundamental, y ahí se ha hecho mucho trabajo, pero hay que seguir trabajando. Por ejemplo, en herramientas de gestión de nutrientes, comentaba Cristóbal, se ha puesto en marcha una herramienta gratuita por parte del Ministerio en colaboración con el Itacil, ¿no? Para que haya esta herramienta digital a disposición de los agricultores, pero se pueden seguir y se debe seguir trabajando en nuevas herramientas digitales. También me gustaría hacer mención también a las prácticas de cultivo ligadas claramente a la salud del suelo, promover prácticas de cultivo como rotaciones con leguminosas, que van a incrementar el nitrógeno del suelo, o la siembra directa, que va a incrementar la materia orgánica del suelo, pues también son fundamentales, y todo eso se ha impulsado con los ecoregímenes en la PAC actual, por ejemplo. También a nivel nacional, pues todo el impulso de maquinaria de precisión es esencial, ¿no? En el Plan Renove, que es anual, dotado unos 9,5 millones de euros, pues se impulsa la renovación de maquinaria, por ejemplo, a esa dosificación variable de abonadoras, o ahora tenemos una línea específica desde el Plan Renove anterior que se ha reforzado este año para impulsar todo este tipo de maquinarias de maquinaria de precisión, pues con la incorporación de sistemas ISOBUS, de escaneo del suelo, para poder escanear las condiciones de la parcela, y toda esta dosificación al final variable de fertilizantes y de otros inputs. Del tema de las variedades vegetales, es fundamental seguir impulsando la mejora vegetal. Tenemos una red de ensayos en cultivos extensivos, GENUCE, donde se prueban las diferentes variedades que se ponen a disposición de los agricultores para que se vea en qué zonas pues son más o menos eficientes o van mejor esas variedades, y las nuevas técnicas genómicas pues van a ser una revolución
a nivel de los procesos de mejora vegetal, ¿no? Una mejora vegetal más dirigida hacia las necesidades de los agricultores, que pasan, por ejemplo, por tener que poder reducir el uso de fertilizantes o de fitosanitarios o más adaptadas a condiciones climatológicas extremas. Y en esto el Ministerio pues trabajó mucho, como ha recordado Cristóbal, desde nuestra presidencia en 2023 del Consejo, cuando se presentó la propuesta, pero España ha seguido teniendo un papel clave hasta el final de las negociaciones, que han sido finalmente satisfactorias, yo creo que para alegría de todo el sector, y con el cierre del reglamento ahora hace un mes escaso. Y ahora, bueno, pues queda todo ese desarrollo normativo, ¿no?, para establecer procedimientos. Y no me quiero olvidar también de la necesaria puesta a disposición de los agricultores de esos nuevos productos que hemos estado hablando, esos nuevos productos fertilizantes, resultado de la innovación, de los microorganismos, de bioestimulantes, que son un complemento para la fertilización tradicional, entre comillas, pero que sí que van a hacer que seamos más eficientes y la planta pueda aprovechar mejor los nutrientes que hay en el suelo. O también promover otros productos de economía circular, como por ejemplo los digestatos o la incorporación también pues de estos productos, ¿no?, y subproductos de la industria, de la propia ganadería. Y en ese sentido estamos modificando ya en el Real Decreto de comercialización de productos fertilizantes para acelerar todo este proceso y que los agricultores tengan a su disposición pues un mayor abanico de productos para reducir, como comentaba al principio, pues esa dependencia exterior, ¿no? Mejorar eficiencia y coste. ¿Qué hay en la frontera de la innovación, profesor Vallejo? ¿Qué líneas de investigación tienen más potencial para transformar la forma en que fertilizamos? Hoy empiezan incluso a utilizarse microorganismos para mejorar la salud del suelo. Yo destacaría en primer lugar, por ejemplo, un mejor conocimiento de los procesos que tienen lugar en el suelo. Esto lo estamos consiguiendo a través de modelos. Por ejemplo, sabemos predecir mejor cómo se libera la materia orgánica del suelo en nutrientes, también cómo se pierden el amoníaco, cómo se pierde el nitrato al medio, cómo disminuir estas pérdidas, y esto va a mejorar sin duda los balances que necesitamos para la fertilización. La línea de los orgánicos, pienso que ahí hay que hacer un esfuerzo para poner en el mercado productos orgánicos que conozcamos muy bien los ritmos de liberación, porque el gran problema es que tienen una variabilidad en la composición muchas veces importantes y es difícil predecir la liberación. Esto cada vez existe herramientas para hacerlo y se trataría pues de que esto llegue al consumidor. Y también destacar pues todos los fertilizantes mejorados que llevan pues productos adicionales, como pueden ser, por ejemplo, los inhibidores de la nitrificación, que han demostrado disminución de pérdidas en gases importantes como el N2O, o los de la ureasa, que en las pérdidas de amoníaco a través de la urea, y otros productos como bioestimulantes que en algún momento pues también demuestran que tienen una capacidad para mejorar la fertilidad del suelo también. Destacaría en un tercer lugar las tecnologías enfocadas al control del estado nutricional, por ejemplo, todos los sistemas de teledetección que nos permiten saber cómo va nuestro cultivo a través de drones, a través de imágenes satelitales, y esto tiene importancia cuando tratamos de afinar en la dosis, porque si nos equivocamos, por lo menos tenemos una herramienta que nos va a poder permitir con antelación remediarlo con una fertilización en cobertera. Y por último, decir también que tiene también mucha importancia pues toda la mejora
genética y biotecnológica que se está consiguiendo en los cultivos, de aprovechar mejor los nutrientes. Todo esto va a contribuir, desde luego, a mejorar la forma en la que fertilizamos. Cristóbal, ¿qué tipo de apoyo necesitan las explotaciones para afrontar subidas como esta que hemos vivido repentina de los costes? Tal vez ayudas directas, financiación, fiscalidad. Elena hablaba antes, hacía referencia al Plan Renove. Creo que sobre el Plan Renove tenéis algo que decir, ¿no? Que soléis decirlo desde UPA. Sí, bueno, enlazando con lo último que comentas, digo, el Plan Renove siempre es escaso, ¿no? A las pocas horas, podemos decir, ya está la ventanilla cerrada y bueno, yo creo que eso también es motivo de reflexión por parte del Ministerio, porque es un buen incentivo, pero escaso en recursos, ¿no? Entonces, cuando faltan recursos, yo creo que edición tras edición lo que hay que es buscarlo, incrementarlo, pues para llegar al mayor número de explotaciones y de agricultores que tienen intención, que tenemos intención de mejorar nuestras explotaciones con maquinaria más eficiente y para hacer un uso de los recursos pues mucho más responsable, ¿no? Y decías que qué tipo de medidas necesitamos los agricultores para, bueno, pues para superar esta situación tan complicada. Yo creo que se ha acertado en las medidas de esas ayudas directas que además se han mejorado si las comparamos con las que se pusieron como consecuencia de la guerra en Ucrania. Se ha aumentado la cuantía por hectárea y además también una aportación que quiero poner en valor desde nuestra organización, se bajó el umbral mínimo de los 300 a los 100 euros por explotación para tener acceso a esas ayudas, ¿no? Se ha llegado a muchos más agricultores que también tenían, a nuestro juicio, derecho de recibir ese incentivo, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues ir de la mano, administraciones y sector, en cuanto a estar atentos, trabajar conjuntamente en la evolución que tiene o que van a tener los precios de este importante insumo, y ya lo anunció el ministro y nosotros se lo demandamos, que hay que ver el desarrollo de los acontecimientos para que, si es necesario, nuevos paquetes de medidas, de apoyo que tengan que estar encima de la mesa, lo estén, ¿no? Esto evidentemente todavía no ha acabado y hay que estar, como digo, muy vigilantes de la evolución que va a tener el conflicto y, en consecuencia, los precios a los que enfrentarnos, para que, si eventualmente hay que poner encima de la mesa más recursos, se saque de donde haga falta sacarlos, porque evidentemente no podemos parar la actividad. Se ha comentado ya aquí, ¿no? Los fertilizantes son absolutamente necesarios para producir alimentos, para transformar esas materias primas que son para nosotros y luego producir alimentos para el conjunto de la sociedad. Y en una potencia agroalimentaria como es España, evidentemente no podemos perder ni un momento de nuestra actividad, y para eso pues todo apoyo necesario lo vamos a seguir reivindicando. Se dice que toda crisis trae oportunidades. Esperemos que esta no sea una excepción. Federico, tu empresa está a la vanguardia de la innovación en la agricultura mundial. ¿Creéis, desde Syngenta, que lo que estamos viviendo puede cambiar de verdad las reglas del juego en lo que respecta a la fertilización? En mi opinión, sin duda. En el pasado, lo habitual era sobrefertilizar, por si acaso. Y yo creo que ese tiempo ya ha pasado. No, pero no solamente por la geopolítica o por el precio del gas, sino porque la normativa, la salud del suelo, el clima nos lleva en esa dirección. Creo que esta crisis es una oportunidad de hacer una transición que teníamos pendiente, de maximizar esas dosis, pasar a optimizarlas. Y creo que este cambio es fundamental. Hablábamos antes de la salud del suelo. Un desafío apasionante es poner esa biología del suelo a trabajar para el agricultor. Estos microorganismos que hablábamos, fijadores de nitrógeno atmosférico, son un primer paso. Pero, como decía Cristóbal, los fertilizantes minerales van a seguir siendo absolutamente fundamentales. No vamos a poder reemplazarlos completamente, pero sí vamos a poder reemplazar una parte de ellos con este tipo de productos biológicos, con este tipo de productos orgánicos, para tener suelos más vivos. Esto no se trata de dejar de abonar, pero sí de hacer más con menos. ¿Hasta qué punto es viable sustituir parte de la fertilización mineral
por estiércoles, purines, compost, restos vegetales u otros fertilizantes orgánicos? Desde mi punto de vista, la recomendación sería sustituir parte del abonado por orgánico, pero no totalmente. El abonado orgánico tiene unas propiedades excelentes en cuanto que aporta materia orgánica, que es un bien escaso en nuestros suelos y que además es necesario porque los microorganismos del suelo en su mayor parte son heterótrofos y necesitan materia orgánica. Este aporte de materia orgánica hace que la microbiota sea buena y la fertilidad del suelo se mantenga. El aportar materia orgánica tiene un problema y es que estos materiales a veces son heterogéneos en cuanto a composición y un hecho muy frecuente es en el caso de los estiércoles es que su composición en fósforo es más alta que la que necesitaría un cultivo, cualquier cultivo. Es decir, que si dosificamos la fertilización orgánica en base al nitrógeno, estaríamos echando el nitrógeno que necesitamos, pero estaríamos añadiendo más fósforo. Ese fósforo se queda en el suelo y en suelos con pendiente es un problema. Produce pérdidas por escorrentía y contribuye a la eutrofización de las aguas superficiales. Esto es un problema que se está detectando en las zonas ganaderas con el uso frecuente de estos estiércoles. ¿Qué es lo que se debe hacer? La recomendación que estamos dando en todos los países es dosificar en base al fósforo, es decir, aportar el orgánico en base al fósforo, nos vamos a quedar cortos en nitrógeno y luego en cobertera le vamos a aportar el nitrógeno, fundamentalmente pues con una fuente mineral o si fuera ecológico pues una fuente orgánica de un orgánico lábil que tuviera poco fósforo. Esta sería la estrategia a considerar. En cualquier caso, los orgánicos tienen algunas barreras. Por ejemplo, el conocimiento de la liberación de los nutrientes y sobre todo del nitrógeno. Depende, sobre todo en los estiércoles orgánicos sólidos, la liberación del nitrógeno a veces es lenta y no cubre las necesidades del cultivo. Entonces, saber bien, como decía antes, cómo se liberan estos fertilizantes orgánicos sería un avance muy importante y muy necesario para no fallar en la fertilización. También tienen otros problemas, otras barreras. Por ejemplo, en el caso de los estiércoles podemos incorporar algunos contaminantes emergentes tipo antibióticos, etcétera, que también tendríamos que considerar. Tienen el problema también de la logística. Abonos como por ejemplo los purines no pueden ser trasladados a grandes distancias desde los puntos de generación. Pero bueno, en definitiva, un plan de abonado, si puede integrar una parte de fertilización orgánica, sería muy recomendable. Ajá. Para cerrar, os pido a cada uno una cosa. Si tuvierais que decirle a un agricultor, agricultora joven que empieza hoy, ¿cuál es el cambio más importante que va a haber en la fertilización en los próximos años? ¿Qué le diríais? ¿Qué consejo podríais darle? Empezamos por ti, Elena. Bueno, consejo, a ver, yo trasladaría una idea que es un poco, yo creo que la conclusión del debate que hemos tenido. La fertilización tiene que ser un traje a medida de cada explotación y eso implica que el binomio conocimiento y tecnología va a ser esencial y va a tener que estar totalmente unido. Conocimiento de mi suelo, conocimiento de mi sistema de cultivo, de mi cultivo precedente, ese plan de abonado, eso es esencial. Y luego a todo eso tiene que acompañar la tecnología con estas nuevas variedades, la tecnología con agricultura de precisión que me permita cuando haya determinado el cuánto y el cómo fertilizo, que me permita dar esas dosis específicas y me ayude a determinar esa cuantificación, ese plan de abonado, ¿no? y
Y ese binomio tecnología y conocimiento creo que es lo que tenemos que tener presente. Muchas gracias. Federico. Muy de acuerdo con lo que decía Elena. Yo creo que a ese agricultor joven hay que decirle que su herramienta más valiosa no es ese saco de fertilizante, pero es saber exactamente cuánto necesita tu suelo, cuánto necesitan tus plantas, ver el suelo no como un soporte, sino como un elemento vivo que hay que cuidar. Y mi consejo para el agricultor sería que invirtiera en conocer su suelo, que viera estas herramientas, que invirtiera en tecnología y que viera los datos como lo que son, como una herramienta para tomar mejores decisiones, que no sustituye el criterio del agricultor, pero sí que ayuda a ser más eficiente. Gracias. Cristóbal. Bueno, pues yo al joven le transmitiría una frase y a partir de ahí seguro que podemos ir colgando muchas de las cosas que hemos comentado aquí, ¿no? Y lo resumiría trasladándole que sea consciente de que el suelo es el verdadero patrimonio del agricultor. Con esa frase podemos aplicar todo lo que estamos comentando aquí, que se sea consciente de que el suelo es, como digo, el que te va a dar o te va a quitar en función de lo que hagas, que en esa fertilización del futuro y en esa combinación de tecnología y conocimiento que comentaba Elena, además vamos a poder tener un abanico de herramientas mucho más amplio del que tenemos a día de hoy, un abanico tanto en productos, no solo fertilizantes minerales, sino se ha comentado aquí, fertilización orgánica, bioestimulantes, nuevas variedades de semillas y de plantas más resistentes y menos dependientes de la fertilización, nuevas herramientas en cuanto a nuevas tecnologías que vas a ser capaz de manejar herramientas como mapas de rendimiento, todo tipo de datos que bien interpretados van a ayudarte a que ese plan de abonado pues sea más eficiente, tenga menos costes y tenga un mayor rendimiento en tu cosecha. Entonces, todo ese conjunto de cuestiones, teniendo presente lo que decía al principio, que el suelo es el verdadero patrimonio que tenemos como agricultores, y hagamos un uso eficiente de los recursos, es lo que va a contribuir a que tengamos éxito en nuestras explotaciones. Y también como joven le diría que no tenga miedo a acercarse al sector, que no hacen falta muchos jóvenes en un sector tan envejecido como el nuestro y que hoy en día afortunadamente el trabajo en el campo pues no tiene nada que ver a como lo hacían nuestros padres o nuestros abuelos. Muchas gracias a los tres por participar en este episodio de La Tierra Podcast. Muchas gracias a ti, oyente, si has llegado hasta aquí. Esperamos haberos ayudado a comprender que la fertilización no es un gasto prescindible de la agricultura, sino una condición básica para producir alimentos. Esta crisis de encarecimiento de los fertilizantes que estamos viviendo demuestra que la seguridad alimentaria también depende de la energía, de la geopolítica y de las materias primas. Muchas gracias. La Tierra Podcast.